Hola, buenos días a todos y a todos los compañeros. Hoy tenemos un viernes más, una webinar de la carrera fiscal. Hoy no está Isabel, me toca presentar a mí, que soy Rafael de Vega, de la Secretaría Técnica. Y lo primero, antes de comenzar la webinar, es agradecer al Centro Universitario de la Guardia Civil y al Centro de Estudios Judiciales la oportunidad que nos da de utilizar esta herramienta. Em, el tema que hoy vamos a tratar es el papel del fiscal en los delitos económicos, el ámbito de la especialidad y los criterios de actuación. ¿Qué mejor persona para presentarlo que Fernando Rodríguez Rey, que es el fiscal de sala delegado de delitos económicos desde julio del año 2022 y que en este caso tiene la suficiente o la mejor entidad para presentarlo, es decir, el ver los contenidos, el desarrollo, las novedades que nos pueda dar y sobre todo presentar a Birna para que desarrolle esta webinar. Por lo tanto, Fernando, te cedo la palabra porque seguro que tú presentas mejor que yo a Birna y presentas o pones, digamos, a los compañeros más sobre el tema que lo que puedo hacer yo. Adelante, Fernando. Vale, muy bien, muchas gracias y buenos días a todos los compañeros y a todas las compañeras que os habéis unido a esta actividad formativa. Necesariamente empezar por los agradecimientos y ellos obligados. En primer lugar, a la Secretaría Técnica, Rafa, Isabel Martín, por haber seleccionado esta temática para una de las webinars. Creo que es una materia que necesariamente tiene que estar en las actividades formativas y de comunicación del Ministerio Fiscal por la importancia. En segundo lugar, muchas gracias, por supuesto, a Dirna por haberte prestado para protagonizar esta webinar y asumir, por lo tanto, esta intervención. Y en tercer lugar, gracias a los dos o a ambos, tanto a la Secretaría Técnica como a Dirna, por ofrecerme a mí la posibilidad de hacer esta presentación. Porque para mí es muy satisfactorio poder hacer esta presentación. Intentaré no extenderme, porque bueno, como probablemente sabréis, es reciente mi nombramiento como fiscal de sala delegado para delitos económicos. De hecho, esta es mi primera intervención que hago en un ámbito más o menos público en tal calidad de fiscal delegado de delitos económicos, fiscal de sala delegado, y que además para mí supone retomar pues, una materia y una actividad en la que ya hace muchos años estuve trabajando, porque de hecho yo di mis primeros pasos en la carrera fiscal en la Fiscalía Provincial de Barcelona y prácticamente al año, a los 2 años de incorporarme, ya comencé y me integré en la sección de delitos económicos, donde por cierto también tuve la oportunidad de coincidir con Rafael de Vega, que ahora está en la Secretaría Técnica y nos hace la presentación, ¿no? Por lo tanto, para mí es una enorme satisfacción poder retomar esta actividad, esta materia y hacerlo con la intervención de Dios. Sí que quería, antes de hablar de Dirna, y perdóname Dirna, expresar tres cosas antes de hablar de ti, que es a lo que realmente me voy a dedicar, ¿no?, en mi pequeña intervención. Pero sí que quiero, en primer lugar, reconocerlo al menos aquí, de momento, la labor que ya desde hace muchos años vienen desarrollando las secciones territoriales en unas materias, en unos delitos que no son precisamente fáciles. Y una materia y una labor que, no sé, quizá a lo mejor no lo sé si suficientemente valorada y visibilizada, ¿no? En segundo lugar, subrayar la importancia y la complejidad de la materia. La importancia porque los tipos penales en los que estáis trabajando son tipos penales de singular relevancia. Estamos protegiendo el erario público, tanto la vertiente de obtención de ingresos como la vertiente prestacional. Es una de las bases de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado social. Y es una materia, además, que no es fácil, que es compleja. Ahora lo veremos y con tu intervención. Permanentemente son tipos complejos. Estamos en muchas ocasiones con leyes penales en blanco. Hemos de acudir a normativa administrativa para integrar nuestros tipos penales. Son en muchas ocasiones investigaciones nada fáciles. Os enfrentáis cada día a defensas especialmente cualificadas. Por lo tanto, es una materia que yo creo que hay que resaltar. Y esto conecta con la tercera de las cuestiones que quería subrayar, que es la necesidad de que desde la Fiscalía General del Estado
se refuerce la especialidad y se refuerce y apoye la labor que está realizando desde las alcaldías provinciales, desde las o este último es mi compromiso, ¿no? Desde lo que esté a mi alcance, poder reforzar, poder ayudar, poder apoyarlos en lo que sea posible para que podáis seguir desempeñando la labor que hasta ahora ya venís. La situación es bien Alonso. Sus primeros de la carrera fiscal en el año 1998, entonces era un y ya en el año 2010 regresaba a la Fiscalía Provincial de Madrid. En el 14 se incorpora a el accidente de delitos económicos y desde el año 90 entonces era una excepción mexicana de la casa, como digo, por supuesto, además de esta actividad profesional, su currículum va acompañado con una amplia participación en actividades formativas que colaboran también actualmente esta máxima cualificación de experiencia. Actualmente, Fernando, se ha entrecortado un poco. una persona por tanto, las sesiones, la situación actual de esta materia, la situación actual de esta materia, a mí además personalmente me viene muy bien, ¿no? Es decir, recién incorporado, la verdad es que me viene muy bien porque me permite desde ya incorporado desde ya estar en contacto en el conocimiento directo para poder orientar muy no quiero extenderme más, pero la intervención evidentemente es muy interesante y de nuevo muchas gracias a los asistentes Bueno, gracias también a general por personalmente me resulta bien, ¿no? Desde recién incorporado, la verdad es que me viene muy bien porque me permite desde ya no quiero a los asistentes, a los asistentes, por supuesto, cuando quieras. lo primero, muchas gracias. Bueno, pues vamos a poner sobre las palabras de Rafael como de Fernando, sobre la mesa problemática entre todos porque es delitos económicos. Yo con los compañeros de España y ha sido un proyecto muy ambicioso la creación de la sección especializada. Primero, somos muchos los compañeros que un poco es contribuir a descargar a los compañeros que llevan fútbol de institución de Madrid. Pues además del delito fiscal, es un poco el común, primero porque son muy de contribuir con esta investigación de causas, por eso es especializada, por el poco más el riesgo de llegar a los compañeros de cosas que el denominador que llevamos, que llevamos, matar, esto que
pues tienes una situación que la finalidad, sobre todo los elementos de una gran descarga de trabajo. Es un denominador, básicamente, en casos de delito, que si descargar a los compañeros de delito para que los No sé si estáis escuchando. discusión de causas al final, pues, sobre todo por la investigación, justamente en lo que es el problema, cuando hablan de un delito fiscal, eso debe ser complicadísimo. Y en la base de cuando hablamos de los llevamos los delitos, los que primero, ¿no? ¿Me escuchas bien? Yo creo que es que Rafael tiene más Yo problemas. perfectamente. No, pero es la es difícil. Yo ya los delitos económicos de entender lo que gozamos de un equipo que son con son todos atraviesa cierto de poder de la tributaria, lo cual permite una auténtica colaboración entre el Ministerio Fiscal y los, los peritos de la agencia tributaria. Entonces, ¿cómo adquirimos la noticia criminis? Bueno, pues en primer lugar, los microcritas. Entonces, ¿cómo hace la noticia criminis? Todo conocido y hace, bueno, pues no sé lo que tiene conocido, hace eco. Fiscales porque las emitimos con carácter general siempre a través de diligencias de investigación. Un 95% de los procedimientos son del Ministerio Fiscal. La gente remite el expediente, nosotros lo analizamos, lo estudiamos y vemos si vemos que tiene viabilidad para luego poder formular una acusación capaz de obtener una sentencia condenatoria, pues presentamos la correspondiente denuncia o la correspondiente querella. Solo en casos muy excepcionales, a veces incluso por reparto de trabajo, los presenta directamente la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado es la que representa a la agencia tributaria, es la acusación particular, con lo cual siempre existen tres cuerpos muy potentes que van que encarrilan lo que es las causas por delito fiscal. Por un lado la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, que es la acusación particular que representa a la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria, tanto personada como acusación particular, como posteriormente como peritos y la prueba fundamental de nuestros procedimientos. ¿Qué contiene el expediente que nos remite la agencia tributaria? El expediente de la agencia tributaria contiene tres informes fundamentales. El informe detallado de delito, el informe de delito y el informe consultivo que hace la Abogacía del Estado. De estos tres informes, yo siempre le digo a los compañeros, fijaros en el del medio, en el informe de delito. ¿Quién hace el informe detallado de delito? El informe detallado de delito lo hace el inspector de Hacienda o el técnico de Hacienda, pero de una manera muy tributaria. Después de que hace ese informe, que es un informe largo, tedioso, en la que investiga a muchas personas, incluye muchos hechos e incluye a muchas personas que luego no pueden ser objeto de una causa penal, se pasa a la unidad de delito. En toda España existe la unidad de delito en la que son inspectores de Hacienda, pero con conocimientos jurídicos. Son normalmente los grandes peritos que acuden a nuestros juicios y que tienen ya una experiencia para determinar y distinguir lo que es la materia tributaria de lo que es la materia que puede ser objeto de un procedimiento penal. Ese informe de delito, que es el que yo le digo a los compañeros que se basen siempre a la hora de hacer la denuncia, a la hora de proponer la prueba y a la hora de presentar el escrito de calificación, ya tiene un filtro previo en el que se dejan fuera personas las que realmente no tienen responsabilidad penal, incluso hechos que pueden ser controvertidos desde el punto de vista tributario, pero que desde el punto de vista penal son irrelevantes. Y luego el informe consultivo, que es el que realiza la Abogacía del Estado, es una especie de informe jurídico, bueno, que no tiene más importancia ni tampoco nos aporta más, bueno, pues nos da luz, pero no nos aporta más de los conocimientos que nosotros tenemos. Con lo cual, lo fundamental de esos tres informes que vienen incorporados en el CD que nos remite la agencia tributaria es centrarnos en el informe de delito. Respecto a los CDs, cuando yo empecé en delitos económicos, pues había esas grandes cajas llenas de documentación, imposibles de manejar, que asustaban a todos los compañeros que entraban en el despacho, a diferencia de ahora, que los compañeros entran en el despacho y dicen, hombre, pero si tampoco es tan complicado delitos económicos, porque ven una causita así con un precioso CD que contiene esas grandes cajas de documentación. Es muy importante, el CD hay que volcarlo en el ordenador y hay que comprobar que
efectivamente viene toda la prueba, porque esa es la prueba que luego tenemos que incorporar con la denuncia y luego posteriormente incorporar al acto del juicio como prueba. Ahí tenemos que ver, aparte de los 3 informes a los que he hecho referencia, que están, por ejemplo, todas las facturas que están escaneadas, que están todas las comunicaciones, todas las investigaciones que han hecho desde la agencia tributaria y que son objeto de la prueba documental. Cuando decimos en la prueba documental y todos los documentos incorporados en el CD, pues ese CD hay que manejarlo, hay que saber, hay que ver, en primer lugar, que está lleno de contenido, porque en alguna ocasión vienen vacíos, entonces hay que ver que está lleno de contenido y hay que tener al menos localizadas todos aquellos elementos que van a ser objeto de la acusación y que van a ser objeto de prueba en el acto del juicio oral. También es muy importante ver si están las facturas, porque en ocasiones, para poder formular el delito fiscal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, es necesario ver que efectivamente constan las facturas incorporadas, porque en ocasiones no están esas facturas, ya que simplemente una persona hace una declaración tributaria fraudulenta, pero simplemente después, cuando son requeridos, no aportan las facturas. Con lo cual es muy importante comprobar que existen las facturas dentro de ese CD que ahora nos remite la agencia tributaria, que cada vez a través de muchos encuentros que hemos tenido con ellos es mucho más fácil, viene todo enumerado, viene todo identificado, con lo cual el contenido del expediente es fundamental. La actuación del Ministerio Fiscal, yo quise enfocar esta charla con los compañeros, es decir, ¿qué tiene que hacer el fiscal en los delitos económicos? Porque realmente cuando tú empiezas en la especialidad, no tienes los conocimientos, pues los justos, muy buena intención y voluntad, pero lógicamente pocos conocimientos. Entonces vas muy agarrado a todo lo que te dice la agencia tributaria, a ese expediente que viene, no te atreves ni a mover una coma. A medida que pasan los años y tienes un poquito más de experiencia y sobre todo has ido muchas veces a juicio, pues te das cuenta que efectivamente a veces el contenido de la agencia tributaria tiene que ser objeto de un filtro por parte del fiscal especialista, que una cosa es las cuestiones tributarias y otra cosa son las cuestiones penales, con principios inspiradores totalmente diferentes. Con lo que a medida que vas cogiendo esa experiencia y ese recorrido de los años, eso te permite pues poner en su sitio y apartarte un poco del informe de la agencia tributaria. Incluso convencerles a ellos, convencer a la abogacía de Estado, que es la acusación particular, es decir, mira, vamos a ir con esto, vamos a dejar estos elementos, que es lo que luego hablaré en la búsqueda de la verdad material, y vamos a centrarnos en lo que realmente puede ser objeto de condena y no introducir elementos que incorporan al procedimiento y al juicio dudas que al final las dudas pueden arrastrar al conjunto total y al final recaer en una sentencia condenatoria. Es muy importante, por tanto, ese filtro del Ministerio Fiscal, ese filtro que se hace con los años, que se obtiene con la experiencia y delimitar exactamente lo que puede ser objeto de condena, que puede ser con relevancia en el ámbito tributario, en el ámbito administrativo, pero no tiene relevancia y no vamos a conseguir nada en el ámbito penal. Es muy importante que el fiscal intervenga en todos y cada uno de los actos que forma parte de la instrucción de un delito fiscal. Ya no solamente en las investigaciones, en las diligencias de investigación, como hemos dicho, que es la puerta por la que entran casi todos los procedimientos, presentación de denuncia o querella. Si me preguntáis, nosotros en Madrid optamos por presentación de denuncia. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil, los funcionarios te lo agradecen porque no tienen que hacer tantas copias y bueno, quizás es más sencillo. Abrimos el procedimiento como regla general siempre a través de la correspondiente denuncia. Es muy importante filtrar, una vez que coges el informe de la agencia tributaria, filtrar las personas responsables, porque a veces entre factureros, entre cooperadores necesarios, entre personas jurídicas implicadas, pantallas, es un volumen tan grande que a veces eso se hace inmanejable luego en un juzgado de instrucción, con lo cual es muy importante determinar quién es el verdadero autor, quiénes son verdaderamente los cooperadores necesarios que han contribuido de manera esencial a la comisión del delito y hacer un poco de limpieza de todo lo demás que no hace más que dificultar y entorpecer. Es bien cierto que en el momento de la denuncia con prudencia es preferible a lo mejor abrir un poco más el abanico, sobre todo para evitar las prescripciones, y luego ya en fase de instrucción Vale, perfecto. el objeto de lo que va a ser nuestra acusación.
Intervenimos en toda la instrucción, nos lo agradecen muchísimo. Cuando a un juez de instrucción le llegan este tipo de procedimientos, cuando ve al fiscal que llega, ve a un amigo, ve un amigo en el desierto, o sea, el vaso de agua del desierto. Entonces, eso también nos facilita a la hora de impulsar el procedimiento. Normalmente en la denuncia ya debemos hacer unos hechos como muy concretos, muy jurídicos, prácticamente lo que casi va a ser el objeto de acusación después. Tenemos que proponer todas las diligencias de prueba para que ya el juez de instrucción vea claramente cuáles tenemos que realizar. Tenemos que ir a la declaración de investigado, fundamental la declaración de investigado, porque nosotros tenemos que buscar la verdad material, realmente lo que ha ocurrido o no ha ocurrido a la hora de cometer ese delito fiscal. Y eso lo obtendremos a través de la declaración de investigado. Y ahora voy a centrarme, voy a volver a incidir en esto de la búsqueda de la verdad material. Tenemos, por supuesto, que elaborar la calificación, tenemos que intentar una conformidad. Yo soy de las que digo que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Los pleitos nunca se sabe, muchísimas cuestiones procesales, nulidades de entradas y registros. Si podemos conseguir una sentencia condenatoria, una reparación absoluta del daño, una pena de multa, una celeridad, una sentencia firme, pues yo creo que tenemos al final que intentar reparar cuál es la finalidad del delito fiscal, pues que, como dice el artículo 31, todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a nuestra capacidad económica. Y si eso no se consigue, pues tenemos que sentar a los delincuentes y que reparen y que paguen el daño y que no les salga gratis. Y entonces los procedimientos a veces cuando van a juicio se retrasan 5, 6, 7, 8 y 15 años, que es terrible, pero es así. Cuando un procedimiento lo enfocas bien y llegas a una conformidad, en un año, a lo mejor en un año y medio, la agencia tributaria tiene todo su dinero, todos los intereses, la reparación del daño, intereses que hay que tener en cuenta que los procedimientos se inician casi con 5 años de retraso desde que se comete el delito fiscal, con lo cual tenemos luego toda la reparación del daño con todos los intereses de demora, que no son pocos. Y la posibilidad de cerrar un procedimiento en tiempo y en forma. Intervenimos también en los recursos, en los casos que vamos a juicio, intervenimos en los recursos e intervenimos en las ejecutorias. Y normalmente, al menos aquí en Madrid, lo intentamos que el mismo fiscal haga todo ese recorrido, lo cual eso facilita muchísimo el conocimiento del asunto. Es complejo el primer día que lo tienes que estudiar, pero después ya es un asunto que te lo sabes de memoria y eso facilita muchísimo. Lo primero que tenemos que analizar cuando vemos el delito fiscal, cuando nos vienen las diligencias de investigación, es, en primer lugar, analizar la prescripción. Primero, ver que si está prescrito o no, como regla general no viene prescrito. Y segundo, correr muchísimo. Correr muchísimo porque es verdad, y en diversas conversaciones, tanto en el Observatorio de Delito Fiscal como el contacto directo que tenemos con los inspectores de Hacienda, siempre al borde de la prescripción nos están los procedimientos. Eso es un mal que saben todos los compañeros de España, que en el mes de enero vienen corriendo los procedimientos por IVA a punto de prescribir el día 30. En junio vienen corriendo las prescripciones que el día 30 los IRPF prescriben y en julio ya con muchos compañeros de vacaciones el 25 de julio. Ya con muchos compañeros de vacaciones los puestos de sociedades prescriben el día 25 de julio. La parte positiva es que cuando hay comunicación, al menos con un mes o dos de antelación, te avisan y te dicen, estamos a punto de terminar el expediente, pero que sepas que os voy a mandar a veces 8 expedientes, 9 expedientes al borde de la prescripción. Como sabéis, el 3 de julio, impuesto de sociedades, 25 de julio, y en el IVA, el 3 de junio, impuesto. El plazo de prescripción es 25 de julio, y en el IVA, la prescripción es de 5 años, 10 años, cuando se trata de todo grabado. Y eso nos aumenta el plazo de prescripción. Entonces, lo primero que tenemos que analizar para correr es ver qué ejercicios estamos hablando y si está uno prescrito. Tengo una buena noticia. Al menos en 600 y eso nos aumenta el plazo de prescripción. Entonces, lo primero que tenemos que analizar para todas las reciente de 2018 de que una persona solicita de manera regular el vestido acogido por
Echacuco retrasando el inicio a la fecha del mandamiento de la devolución emitida por la agencia tributaria. Es decir, un ciudadano desde el 30 de enero solicita una devolución de 5 meses después el mandamiento de venta de IVA, que tenemos que tener en cuenta con a partir de ese previa, que es una de las cosas que sí, ellos están prescritos. Ellos están prescritos. Bueno, pues que sepáis que al menos IVA es la posibilidad de jugar con esta acción tributaria en su fecha, es prescrito es una sumamos 5 años, sumamos 10 años. Esto es una cosa muy importante, porque la primera vez que se nos planteó una en el 2006, en condiciones, el 28 estamos escritos en el 2010, y ahora voy a poner el venderlo. Al menos iba a denuncia o esa querella corriendo, llegamos al el sello, por favor, que llegue antes, vale, el 30 de enero, iba, o antes del 25 de julio. Es necesario el auto de diligencia. Eso la significa. Tenemos significa que vamos constantemente con ejercicios fiscales cometidos para 10 para 30 de junio para la sociedad. Queremos la prescripción. Tenemos que comprobar la autoincorporación de diligencias previas. Si yo hablo de 23 años, desde el día porque a partir de ahí entró en vigor la reforma de donde cumplió un plazo de 6 meses, se prorroga un plazo de 6 meses, donde se paga el plazo de junio, 25 de julio. Porque esto es una que a partir de la reforma del artículo 32 del Código Penal, nos han cambiado plazo en casos de la no hay prescripción. Si la autorización de contra esas personas y por cierto, la autorización de contra esas personas y por cierto, contra esas personas concretamente identificadas. También es verdad que presentamos formas genéricas con las genéricas con se dirige la una de las cuales se dirige un tiempo funcionó, pero lógicamente ahora ya eso nos lo están echando de tierra y se declaran, por tanto, prescritos. Hay otra cosa muy novedosa de investigar ejercicios que estén prescritos administrativamente. Lo cual es una cosa que tengo que ver en ocasiones, pero administrativamente ya lo tenían que hacer, pero todavía le quedaba como mínimo un año para administrativamente, ya todavía le quedaban años.
y luego a nosotros porque estábamos dentro del plan, y luego mirarlo para nosotros porque estábamos ejercicios prescritos administrativamente. Bueno, ¿qué es lo que bueno, lo que investigar por parte de la gente de la educación es que actúa actuaciones inspectoras. Si nosotros tenemos de los 4 años. Con lo cual es importante ya que efectivamente ellos no pueden ir cuando comenzar a preguntar lo que queda y ellos no puede que quedan en medio, se puede, pero bueno, pero si nosotros tenemos años, pero presentar y ese año que queda en medio, un procedimiento que puedo y puede investigar. Tendríamos nosotros que ocurre, pasar la denuncia a la querella y a la gente como un procedimiento, es una investigación que realiza la agencia tributaria como auxilio judicial dentro de un procedimiento judicializado. ¿Cuáles son los hechos delictivos, normalmente? ¿Cómo se talla? Bueno, la agencia tributaria lo que se pretende es a través de la facturación falsa. En este caso lo que se pretende es falsa. En este caso lo que se pretende es ignorar los ingresos reales. Es decir, si estamos ante una en general tengan que pagar muchos impuestos. ¿Qué hacen las sociedades? Si estamos en una sociedad que tiene de beneficios, pues se ganan de beneficios de ingresos para no tener que pagar los impuestos. Bueno, pues lo que hacen es, hacen una facturación falsa, facturas de gastos que son deducibles, diciendo, yo he ganado mucho. ¿Y por qué? Porque eso es un dato muy difícil de ocultar, porque a través del modelo tributario de gastos que son ganado mucho, y porque eso es las declaraciones de cero. Con lo cual, tú es muy difícil que escondas lo que te han pagado, salvo, bueno, las ventas ocultas que luego hablaremos. Entonces, cuando la agencia tributaria tiene los datos de, oiga, yo sé todos los beneficios que usted ha tenido, ¿qué hace el empresario defraudador para ocultar esos beneficios? Generar gastos deducibles y decir, no, yo gané mucho, pero es que tengo todos estos gastos a través de la facturación falsa. Por lo tanto, esto es la tónica general a la hora precisamente de reducir y de cometer el delito fiscal. Esta facturación falsa nos obliga además a acusar, por concurso mediar, por el delito de falsedad en documento mercantil. También se utilizan las facturas falsas para compensar el IVA. Tú sabes que yo he devengado, repercutido mucho IVA, he recaudado mucho IVA para la agencia tributaria y se lo tengo que ingresar. Pero claro, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues generando de manera artificial gastos que haya yo soportado, porque al compensar eso implica tener que ingresar menos dinero a la agencia tributaria. Cuando yo hablo de buscar la verdad material y que cuál es el papel aquí en materia de delito fiscal, existen muchas veces gastos que son realmente deducibles que la agencia tributaria no los tiene en cuenta. Por eso, ellos, que su papel es fantástico y es la base de nuestra acusación y debemos ir con ellos de la mano porque son fundamentales para la acusación de un delito fiscal, pero ellos se rigen con conceptos tributarios, con conceptos administrativos. Y eso es lo que tiene que hacer el fiscal, traducir esos conceptos a jurídico penal. Y en el derecho penal es nuestro campo de actuación. Aquí jugamos en nuestro campo, con nuestros principios positivos y principios negativos. ¿Y cuáles son los principios que no entiende a veces la agencia tributaria? Y hay que efectivamente explicar, sí, la abogacía del Estado, por supuesto, pero que no a veces la agencia tributaria, que aquí nos movemos, las reglas del juego son que indubio pro reo, son la presunción de inocencia, son el principio de intervención mínima, son del derecho penal la última ratio, y con todos esos principios tenemos que jugar, y con esos principios tenemos que barnizar el informe de la agencia tributaria. Por lo tanto, cuando hablamos de la verdad material, yo, un caso concreto, fui a un juicio en el que decíamos, era una empresa constructora, que había tenido grandes beneficios, había hecho un edificio había vendido todos los pisos y había tenido unos grandes beneficios. Y entonces la agencia tributaria decía, bueno, es que esta empresa ha declarado solo estos ingresos, pero realmente tiene todos estos beneficios, por lo tanto la base imponible es esta, por lo tanto la cuota defraudada es esta. Y entonces, cuando llegabas al juicio, te decía la defensa, bueno, la empresa constructora tiene todos estos beneficios, pero es que la empresa constructora tiene todos estos gastos, no solamente de materiales, que están más o menos justificados, sino tiene todos estos gastos de obreros, de personal. Y entonces decía la agencia tributaria, no, es que no aporta las facturas y de haber abonado esas cantidades. Y claro, tú veías un edificio entero y decíamos, vamos a ver, ¿y este edificio quién lo hizo? ¿Qué ocurría? En la época del boom, en la época de la mano de obra irregular,
Diariamente, y así quedó acreditado en juicio, aparecía una cola de 50 trabajadores, muchos de ellos sin papeles, que diariamente construían la obra, a los que diariamente desde la caseta de obra se les abonaba los 50 euros diarios que se le pagaba, o lo que la cantidad que fuera, y que fueron los que realmente habían construido ese edificio. Esos 50 trabajadores que diariamente estaban y a los que se le abonaba diariamente esas cantidades, ¿es un gasto real? ¿Es un gasto deducible para la agencia tributaria? No, porque no son gastos soportados en factura con los formalismos adecuados para que la agencia tributaria los compute como gasto real. Pero ¿y el fiscal? ¿Y el fiscal? Para el fiscal sí, porque el fiscal tiene que buscar la verdad material. Y esos gastos existieron. Y esos gastos se probaron en el acto del juicio. Y vinieron trabajadores. Y vino el capataz de la obra, el que dijo que diariamente todas 50 personas estaban y 50 personas cobraban en negro, en metálico. ¿Eso era un gasto deducible? Para la agencia tributaria no. Pero para el fiscal, en la búsqueda de verdad material, sí era un gasto deducible. Con lo cual, ese gasto deducible hizo que finalmente la cuota se nos cayera. Por lo tanto, es muy importante cuando a veces vamos a las declaraciones y nos cuentan los hechos, un gasto que a lo mejor no es deducible para la agencia tributaria, para el fiscal sí que es real, indubio pro reo, con lo cual ese gasto existió, ese gasto hay que incluirlo y si ese gasto impide que no tengamos cuota, se nos cae el delito fiscal. De ahí la importancia de buscar la verdad material de lo que realmente es existir. Incluso hay alguna factura. Pongamos otro ejemplo que también ocurre con frecuencia. Una factura en la que dice gastos de publicidad. Yo me he encontrado gastos de publicidad 600.000 euros. La agencia tributaria dice, no, yo es que este gasto deducible no lo doy por válido, porque es imposible que una empresa se gaste 600.000 euros en gastos de publicidad. Bueno, pues no es cierto. Tú vas a las declaraciones y dices, pero es verdad que usted le ha cobrado 600.000 euros por una campaña de publicidad. Y dice, pues es que es verdad, es que me dedico a esto, es que no soy la única empresa que me ha pagado esa cantidad, es que esta. Introduce una duda razonable en la que tú, primero te has dado cuenta que estás equivocado de profesión, porque por una campaña de publicidad ganas 600.000 euros. Pero llegado a ese punto dices, es que es real, es que me ha planteado la duda, es que es cierto que puede ser ese gasto razonable. ¿Qué ocurre? ¿Qué hago yo en esos casos? Cuando yo no quiero introducir en el acto del juicio más dudas de las que ya se me van a plantear. Y si esa factura a mí me introduce dudas, a mí fiscal, y creo que puede ser verdad, y creo que han aportado elementos e indicios que me llevan a pensar que efectivamente ese es real, yo particularmente lo quito y le digo a la agencia tributaria, hágame una nueva liquidación considerando que ese gasto sí es real. Y como mínimo voy a juicio con las dos opciones. Con la opción de ese gasto que posiblemente pueda ser real. Con lo cual, ese es lo que yo hablo cuando digo el papel del fiscal en los delitos económicos, en concreto en el delito fiscal. Es muy importante, yo al menos así lo veo, que vayamos casi siempre a caballo ganador, que vayamos con lo que sabemos que vamos a obtener una sentencia condenatoria, que no introduzcamos más dudas de las que ya de por sí va a tener el tribunal. Y entonces que llevemos varias liquidaciones, varias posibilidades precisamente para conseguir lo que es una condena y evitar que a veces los conceptos tributarios luego en el ámbito de la jurisdicción penal se nos caigan. Otra de las maneras de defraudar a Hacienda es a través de omitir declaraciones de ingresos reales, como por ejemplo cuando una persona realiza ventas ocultas. Efectos de conformidad. En efectos de conformidad tenemos muchas posibilidades. Dentro del delito fiscal, que establece una pena, unas importantes penas de prisión de 1 a 5 años, o bien si es un tipo agravado de 2 a 6 años y unas multas importantes, nos dejan mucha capacidad de actuación y de maniobra a la hora de la conformidad. Lo primero es si paga. Si paga tarde, mal y arrastras, bueno, pues en cualquier caso tenemos la reparación del daño del artículo 21.5. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de grandes cantidades de dinero en las que se pagan esas cantidades, se pagan los intereses, incluso pues podemos apreciar y eso nos permite bajar pues las penas en 1 grado por lo menos o 1 o 2 grados dependiendo de los casos, si concurren dilaciones, etcétera. La regularización, que es la excusa absolutoria, aunque la naturaleza jurídica es muy discutida, del artículo 305.4, en la que una persona, antes de conocer que el procedimiento se dirija contra él, pues rápidamente regulariza. Eso ya nos dejaría, es una posibilidad en este caso de enmendar la situación, que como dice la reforma es el reverso del delito que neutraliza el desvalor de la conducta. Aquí el fiscal no interviene porque teóricamente tiene que producirse antes de que nosotros tengamos conocimiento y que él tenga conocimiento del que el procedimiento se dirige contra él. Y luego la posibilidad
que nos regula el artículo 305, párrafo sexto, en lo que establece que si una persona satisface totalmente, reconoce todos los hechos, una vez iniciado el proceso judicial, pero antes del plazo de 2 meses, desde que se le cita a declarar, pues también nos permite bajar la pena en 1 o 2 grados. Hay que destacar aquí, por lo tanto, pues la importancia de esos márgenes a la hora de intentar negociar y intentar pues, llegar a una conformidad en el ámbito del delito fiscal. Una cosa muy importante, y aquí es otra de las intervenciones del Ministerio Fiscal que hace de filtro en relación a las acusaciones que nos vienen, a la acusación particular de la agencia tributaria. La acusación de la persona jurídica. Vamos a ver. Todos los compañeros coincidiréis en que cada vez que vienen los informes de la agencia tributaria, nos dicen que el obligado tributario es la sociedad tal y cual, en la cual el administrador es este, con lo cual presentan denuncia contra o pretenden que nosotros, si es a través de diligencias de investigación, presentemos denuncia o querella contra el administrador de la sociedad, contra todos los factureros y, por supuesto, contra todas las personas que no dicen personas jurídicas. Bien es cierto que con impulsar la el artículo 310 bis, en concreto para nuestro delito fiscal, se puede acudir, pero muy importante. La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y sentencias del Tribunal Supremo, entre muchísimas, pero entre ellas la de 22 de octubre del año 2020. No procede en el 90% de los casos acusar a la persona jurídica, sí introducirlas, por supuesto, como responsable civil subsidiario de conformidad con el artículo 120.3. ¿Y por qué? No procede porque, como dice la circular de la Fiscalía General del Estado, cuando porque, como dice la circular de la Fiscalía General del Estado, cuando existe una auténtica identidad entre la persona jurídica y el acusar al obligado tributario, al administrador, y acusar a la persona jurídica, sería la vulneración del principio non bis. Pongo siempre un ejemplo. Y vamos a ver, resulta que Pepe, Sociedad Limitada, ha cometido delito fiscal y el administrador es Pepe. Pues no nos podemos llevar por delante a Pepe, porque Pepe y Talleres Pepe es lo mismo, con lo cual estaríamos vulnerando un principio del non bis in idem. Por lo tanto, solamente en aquellos casos en los que se trata de una empresa con una estructura organizativa que sea capaz efectivamente de controlar, es decir, de controlar, de gestionar todos aquellos controles para que el administrador no cometa ese delito. Pero cuando existe una verdadera identidad entre lo que es el administrador y lo que es la sociedad, en este caso no hay que formular. Por lo tanto, nos tenemos que ir a grandes empresas jurídicas, a grandes empresas, en este caso no hay, a grandes empresas jurídicas, a grandes empresas, perdón, por lo tanto, nos tenemos que ir a grandes empresas jurídicas, a grandes empresas, perdón, personalidades de personas jurídicas que tengan una entidad bancaria, una entidad empresarial de una de nivel, una entidad empresarial de un cierto nivel, en los cuales el sustrato para que a veces pues, la persona política, a pesar de que las sociedades bancarias, si las sociedades son vacías de contenido, tenemos que hacer el levantamiento de velo. Es el delito. Tenía el obligacionismo de control para la personalidad financiera cometido y en estos casos, por lo cual para hacer un juicio de responsables quiénes son los que realmente manejan el control y solamente tienen el dominio del derecho delictivo. El 90% de las veces el tipo acabado del 305 bis, el ejecutivo de 6 años, la competencia de 2 a 6 años y genera la competencia de las grabadas no como de la persona. Lo mismo ocurre en las sociedades instrumentales y las sociedades pantalla. Pero si las sociedades los últimos grabados eran un público de unos 5 años, es mitad superior. Y la muy antigua
unos años en su mitad superior. Nosotros estamos intentando llevar la discusión, más manera le damos y muchos de esa manera le damos la opción, pero diciendo, ¿usted qué prefiere? ¿Irse al penal con una pena ni penal por la doble instancia de procedimientos anteriores? Bueno, pues no comprendo la 510 en el caso de Julio, una Supremo dice que la competencia es del juzgado penal. Si nos plantean esto como cuestión preliminar, todos nos tenemos que ir al juzgado penal. Nos hemos que en el caso de 5 años, sin que uno penal con una pena mínima de 3 años o irse a la audiencia provincial con una pena mínima de 2 años. Aunque la competencia precisamente no es juzgado penal. Las ventas multas, pues hay empresas en las cuales tienen los hechos. Conclusión, competencia, salvo los delitos comerciales, en las cuales tienen una contabilidad A y una contabilidad B. La contabilidad A, que es la que declaran en Hacienda, en la que dicen yo he vendido 10 cosas. La contabilidad cuenta. Cuando se entra la tributaria es considerar que como una venta oculta dinero contabilizadas no se incluía el IVA. No se incluía el IVA. Bueno, pues del año 2021, realizada por la Sala Tercera, dice que en esas ventas totales están en boleto. Considerando su uno, sentencia. Pero ayer mismo, hablando y consultando con miembros de la agencia tributaria, han certificado que efectivamente han asumido sin ninguna duda ese es el eso significa que nos baja la base por procesos pueden ocurrir los procedimientos. ¿Por qué? Porque cuando una persona pensar y revisar todos aquellos procedimientos que estén abiertos, con bases de ventas ocultas, que se hayan descubierto por entradas en registros, por acceso a la contabilidad B, en los que la limitación de la agencia tributaria en este caso no esté incluido IVA, porque esa es la regla general, un momento en que hacía una doble liquidación, bueno, pues ya a partir de ahora las nuevas liquidadas que nos lo van a invocar, nos lo van a invocar a la y tenemos que ver es una IVA. Procedimientos anteriores, tributaria y un gasto a consideración por parte de la agencia tributaria y todas las ventas ocultas hay que descontar el IVA. Todas las ventas ocultas el IVA, o sea que esas ventas se hicieron con IVA, con lo cual ya os digo, rebaja la base imponible del impuesto de sociedades. Los hallazgos casuales IVA, o sea que esas ventas se hicieron con IVA, con lo cual, ya os digo, rebaja la base imponible. Por ejemplo, en un gran despacho, los hallazgos casuales, otros problemas que tenéis en el mercado tributario, investigando un horario. Pues, por ejemplo, un gran despacho, la de 2027 va a 21, desde el punto de vista legislativo, se podría el 27 o 21 de 14 de julio del año 2000 por otros obligados en regularidad la cuenta de parlamentario del texto. Decía que podía regularizar el resultado del reto. Una documentación relativa, una razón que llevar todas las fuentes. Hay que hacer el registro con todas las garantías. Según
No solamente el registro, sino también para la eficacia del registro todas las garantías. Según dice el Supremo, la regularidad se exige a tributaria. En la jurisdicción penal, lo que nosotros por detrás, si nos salga una defensa, se da cobertura a los hallazgos casuales porque existe una conexidad normal entre lo que es el objeto de la entrada del registro. Esto, como regla general, nos ha venido bien cuando investigamos un delito fiscal, un ejercicio fiscal y se encuentra documentación de otros ejercicios fiscales, de otros años. Ahí lo que decía el Supremo, por ejemplo, sentencia de la Sala de lo Penal de 1 de junio de 2017 o la sentencia 167/2010 que hablaba precisamente de estos hallazgos casuales, decían que no se trataba de una innovación, sino se trataba de una adicción. Nos podemos encontrar problemas cuando se trata de otros obligados tributarios, con lo cual es muy importante ver que se ha hecho con ciertas cautelas, que se ha dado cuenta al juez correspondiente que ha autorizado la entrada de registro, diciendo, oiga, he encontrado también con respecto a estos otros obligados tributarios. Pero los hallazgos casuales es un tema que hay que llevar muy estudiado porque nos puede plantear problemas también como cuestión previa y nulidades. Eso como cuestiones las más básicas de delito fiscal, porque voy fatal de tiempo y entonces, bueno, simplemente voy a hablar ahora de los delitos contra la seguridad, 5 minutos, que es lo que me queda, y voy a ser muy respetuosa. En los delitos contra la seguridad social, aparte del impago de las cuotas del artículo 307.1, decir que en este hay que hacer una interpretación muy restrictiva, que existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo diciendo que no pagar las cuotas no constituye delito contra la seguridad social. Hay que analizar efectivamente que existe una conducta, no solamente no pagar, sino una conducta de defraudación, una conducta de ocultación, de utilización de otra empresa, de sucesión de empresas, de traslado de todos los trabajadores con la finalidad de dificultar el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero sobre todo me voy a ceñir y me voy a basar en qué es lo que más problemática nos ha dado a nosotros en la sección, es el fraude de prestaciones del artículo 307 ter. Sabéis que el artículo 307 ter se introduce con la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre y está en vigor desde el 17 de enero del año 2013. Básicamente, ¿en qué aplicamos el artículo 307 ter? Bueno, pues cuando una persona cobra unas pensiones indebidamente, pues una persona está cobrando, fallece el titular de una pensión y aquí no se entera nadie y el hijo sigue cobrando años tras años tras años. Cuando digo años tras años me refiero a 15 años. O bien una persona que estaba cobrando una pensión de viudedad desde el año 99, como un juicio que tuve recientemente yo hace unos meses aquí en la Audiencia Provincial de Madrid, y esta pensión se casa años después o no inscribe en el registro civil para que no se entere nadie de que se ha vuelto a casar y que pierde, por tanto, esa pensión de viudedad, y es en el año 2017, estamos hablando desde el año 2000, casi del principio del año 2000, hasta el año 2017, fijaos la cantidad de pensiones, casi 2.000 euros mensuales, de pensión de viudedad que había obtenido indebidamente. Bueno, pues esta es la primera modalidad. Y la segunda modalidad es la del cobro de cuando una persona se da de alta ficticiamente en empresas para cobrar el subsidio de paro. Estas dos modalidades que ahora se unifican en el artículo 307 ter y tienen cobertura en el artículo 307 ter, antiguamente, antes de la ley en vigor del 17 de enero del año 2013, que entró en vigor este artículo, tenían un tratamiento distinto. En el caso del cobro indebido de pensiones, pues en ese caso se consideraba una estafa. Fenomenal. Estamos salvados. Como era una estafa, ahora es 307 ter. Era una conducta ilícita con respuesta penal clara y evidente. ¿Qué ocurre con el cobro de la prestación de desempleo? Pues que se subsumía antes en el artículo 308. El artículo 308 antiguamente exigía una cuota de 120.000 euros, a la que lógicamente no se llegaba nunca, con lo cual era una conducta impune solamente sancionada administrativamente. ¿Qué ocurre entonces cuando tenemos procedimientos en los que ahora ya podemos aplicar el 307 en materia de paro, de prestación de desempleo? Pues que no podemos formular acusación más que por las cantidades obtenidas a partir de la entrada en vigor, desde el 17 de enero del año 2013. Lo anterior es una cuestión administrativa. ¿Qué ocurre, sin embargo, con las prestaciones? Pues ya el Tribunal Supremo, en una sentencia de 28 de enero del año 2015, establecía que este nuevo artículo 307 ter era una ley especial respecto al delito de estafa, que era como venía siendo acusado, y que, como afectaba al patrimonio de la Seguridad Social, que había que aplicar, lógicamente, la ley vigente en el momento. Es un delito que se mantiene en el tiempo, es un delito permanente que cesa en el momento en el que se cobra la última prestación. Con lo cual, en este caso, el acuerdo del Pleno de 15 de febrero del año 2002 castigaba con estafa. Lo que dice ahora el Supremo es que, por supuesto, hay que aplicar la ley vigente en el momento, o incluso aunque sea más gravosa,
y por lo tanto se aplica el artículo 307 ter. En este, destacar la sentencia del Tribunal Supremo 48/21 de 21 de enero, que dice que hay que aplicar la ley en vigor en el tiempo en el que se realiza la última acción que integra el tipo, por lo cual la última acción. En este supuesto que os estoy hablando de la mujer que cobraba la pensión de viudedad y ocultó que se había casado nuevamente y estaba cobrando la pensión desde el año 2000 hasta el año 2017, este artículo se acusa por un delito del artículo 307 ter, a pesar de que entró en vigor, y por supuesto se reclaman la totalidad de las cantidades por la responsabilidad civil. Sin embargo, como os he dicho, en pensiones por desempleo solamente hay que aplicarlo porque anteriormente era un hecho impune porque no se llegaba a los 120.000 euros. En cuanto a la responsabilidad civil, bueno, aparte que en el caso del cobro indebido de las pensiones, cuando ya ha fallecido, como en este caso se extinguió el de la pensión de viudedad, hay que hacer responsable al banco. Ya, por supuesto, de conformidad con el artículo 123, las entidades bancarias que tienen una obligación administrativa, con arreglo a la legislación administrativa, de hacer una fe de vida de que las personas que están cobrando unas pensiones, en el caso de la pensión del que fallece, el banco tiene la obligación de comprobar anualmente que esa persona está viva y sigue cobrando la pensión. De tal manera que si el banco incumple esa obligación, se le hace responsable, por lo tanto, civil de todas las cantidades que han sido cobradas indebidamente y de las cuales viene siendo acusado por el artículo 307 ter. Numerosas sentencias respecto a la aplicación de este supuesto, en los que se recoge tanto por el Tribunal Supremo como por las diversas audiencias provinciales. Tenemos la Audiencia Provincial de Madrid, sentencia de 1 de abril del año 2020, tenemos sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, que de 15 de marzo del año 2017, que por supuesto pone de relieve la obligación de la responsabilidad en su responsabilidad bancaria amparada en el Real Decreto del año 95, en el que establece precisamente el control de la pervivencia del titular de la pensión a las entidades bancarias. Y ya por último, destacar el subtipo atenuado. El artículo 307 ter nos da un subtipo atenuado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la sentencia de 26 de junio del año 2020, fija cuando una persona cobra en cantidades que no sean superior, bueno, a 10.000 euros, puede pareceros mucho 10.000 euros, pero hay que analizar, es decir, hay sentencias en las que se reconocen con 4.000 euros la aplicación del subtipo atenuado. ¿Cuándo aplicamos esto? Lo aplicamos, por ejemplo, cuando se trata de trabajadores que se han dado de alta de manera ficticia en empresas, que han cobrado a lo mejor 2.000 euros, 3.000 euros, que tampoco han cobrado grandes cantidades. Al empresario que les da de alta, por supuesto, se aplica el tipo básico con toda su dureza, un solo delito, porque dice el artículo 307 ter, el que facilite a otros. El empresario que da de alta a varios trabajadores se le acusa de un 307 ter en el tipo básico y con la pena que le corresponda, depende del número de trabajadores que esté dado de alta, se le hace responsable civil de todas las cantidades cobradas indebidamente por los trabajadores, pero a los trabajadores se les puede aplicar su tipo atenuado cuando no reúnen cantidades que no superen los 10.000 euros, analizando además la especial vulnerabilidad, si se trata de situación extranjera o situación irregular, con difícil acceso al mercado laboral, se permite la aplicación del tipo básico. Y bueno, como me he ido de tiempo y no me quiero extender mucho más, simplemente cuando el inicio de todo el papel del fiscal, yo creo que es un papel de filtro, de aplicar los conocimientos jurídicos a esas entidades de carácter administrativo, que es tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Agencia Tributaria, que nos remiten con sus principios y sus conocimientos jurídico-tributarios, pero que a nosotros nos corresponde traducirlos a jurídico penal, para precisamente llevar una acusación viable y capaz y susceptible de enervar el principio de presunción de inocencia que ampara a todos los acusados. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Espero en lo posible haber contribuido a solventar algún tipo de dudas que frecuentemente se nos plantean. Aquí estoy en la Fiscalía de Madrid a disposición de todos los compañeros porque, bueno, pues todas las consultas y todo lo que podamos ayudarnos y enriquecernos entre todos. Gracias a la Fiscalía General y gracias a mis maravillosos presentadores por la oportunidad que me han dado. Gracias. Muchísimas gracias, Birna, y Fernando también, porque Fernando, desde luego, nos has puesto en antecedentes de lo que es el trabajo que luego Birna nos ha mostrado, es decir, la importancia de la materia, la complejidad, el saber desbrozar el papel que tenemos en esta materia de delitos económicos, que Fernando, efectivamente, a partir de ahora, desde julio de este año, pues va a tener que ver en este caso toda esta materia, y Birna nos ha puesto en lo que es el día a día de una fiscalía, de una sección de delitos económicos de una fiscalía.
Es evidente que en un tiempo tan pequeño pues no te da tiempo a hablar de todo. Si nos hemos centrado fundamentalmente en delito fiscal y fraude a la seguridad social, nos han quedado otros aspectos que seguramente tratará la sección de delitos económicos, pero sobre todo yo me quedo con el trabajo que se hace, es decir, esto de la verdad material, esto de buscar en cada momento que el trabajo sea un trabajo correcto que vaya basado fundamentalmente con lo que hemos visto también, en cumplir con lo que dice el artículo 31 de la Constitución y el ver en cada momento lo que es o no es verdad material, tanto cuando se nos trae el procedimiento, cuando se desarrolla y sobre todo desarrollar la función que el fiscal debe desarrollar en este tipo de procedimientos. Muchas gracias por la exposición, Birna, y ahora cedo la palabra a cualquiera de los que esté viendo ahora mismo la webinar, tanto por vía de pueda intervenir o levantando la mano o escribiendo o como sea, por si todavía nos puede aclarar bien algún aspecto más que de esta sección de delitos económicos, de cuyo trabajo pues hoy, desde luego, hemos visto cómo se hace. Ya es muy tarde, los he dejado agotados. Parece ser que no, de momento yo no veo ni manos, ni chat, ni nadie que digamos aparezca con la voz por detrás. Entonces, creo que lo has explicado muy bien y que toda la gente ha entendido efectivamente que esta sección tiene su razón de ser, que desarrolla un trabajo muy importante y que, desde luego, hoy la carrera ha visto una de las muchas materias en las que intervenimos en la manera que intervenimos. Creo que por ahí una mano que es la de Fernando. Bueno, sí. No, quería, bueno, subrayar que creo que tenía razón, ¿no? Yo cuando en la Sí, sí, intervención sí. al inicio dije que esto no es fácil, esto es importante y esto es bastante complejo porque hay muchas más cosas y Birna lo sabe y esto daría para estar no una hora, sino un día o una semana, ¿no? Pero sí has puesto el acento en las cuestiones, o en algunas de las cuestiones más importantes y además es una guía, efectivamente, que nos marca lo que acabas de exponer, cuál debe ser el trabajo de coordinación y de unificación de criterios en estos aspectos entre todas las fiscalías, ¿no? Has dado una guía perfecta para orientar unas jornadas y para que entre todos podamos sacar unas conclusiones unificadas, ¿no? Sería una pregunta, pero de mera curiosidad, de si en la Audiencia Provincial de Madrid o en los juzgados de lo penal de Madrid habéis tenido algún tipo de experiencia respecto de la revisión por parte del órgano jurisdiccional penal en el enjuiciamiento de un delito fiscal de las autorizaciones administrativas, que se han acordado por el juez de lo contencioso administrativo cuando la inspección empieza el desarrollo de sus actuaciones de inspección o de comprobación, ¿no? ¿Cuáles están siendo, y también con la modificación que hubo de la jurisprudencia en la sala de lo contencioso administrativo sobre unas determinadas formalidades? Si estáis teniendo problemas, si esta es una de las cuestiones que tenéis en Madrid, concretamente en Madrid, encima de la mesa. Sí, bueno, estamos teniendo más, o sea, la jurisdicción penal es mucho más generosa que ahora la jurisdicción contencioso administrativa. Precisamente lo hablaba con el inspector de Hacienda ayer y decía, bueno, es que la sala del contencioso nos da por todos los lados. Es decir, sin embargo, la jurisdicción penal hasta ahora, como son autorizaciones realizadas por un juez, a pesar de que sea de la sala del contencioso administrativo, y basándose en la conexidad, en la teoría de la fragancia, pues nos está permitiendo que entradas y registros, autorizaciones realizadas con la vía administrativa, donde recopilamos material, luego ese lo trasladamos a la vía penal y como regla general no está acordando nulidades. Sí que es verdad que algunas sentencias recientes del Supremo, sí, por lo que hablamos del Supremo, que tiró todo para atrás el registro reciente del Supremo, que tiró para atrás, pero es que quizás hablamos de ejecución, que se había hecho una entrega de registro muy mal ejecutada. No se autoestudiaba más, sino que se realizó muy mal ejecutada, sí que tiró muy mal, pero no es que en general se autoestudiaba más y se varias muchas causas con base concreto de ejecutarse como de la jurisdicción
sí, y no hay ningún problema y nos están dando, por supuesto, de poder potenciar administrativo tiro por tierra todas las entradas y recursos que habían realizado, pero como regla general, la jurisdicción penal nos suele salvar. De hecho, tenemos muchas causas abiertas, o bien la actividad correspondiente en el ámbito de cuando pues está, cuando una conexidad. O sea, la jurisdicción penal ha sido más generosa que incluso ocasiones la incluso recurridos superior, que son objeto de una nueva presión por parte de los grupos de estudiantes. Bueno, ya entraríamos en administrativa. pero bueno, sí que algunos otros algunos Aquí sí, o sea, como si no sí, nos están dando partidos. Estoy a dos bandas. Me he tenido que poner el teléfono porque había y lo he oído perfectamente por el teléfono. Entonces, lo he escuchado perfectamente. Si tenéis alguna pregunta más y si no, pues yo creo que ya cerramos. Y muchas gracias a Virna de nuevo por lo que nos has enseñado hoy. Bueno, pues lo clausuramos hasta en el día de hoy y gracias a todos los que habéis escuchado, a todos y todas los que habéis estado aquí escuchando. Adiós. Adiós.